Hola empresario, muy buenas tardes. Estoy aquí contigo nuevamente en Negocios Explosivos. Me da muchísimo gusto que estés aquí porque eso demuestra que tú quieres aprender más acerca del tema de negocios. Recuerda que en Domina Group hacemos muchísimos contenidos para que tú tengas la mejor educación financiera y empresarial que tú puedas. Y como siempre te lo he dicho, soy Enrique Escamilla, soy tu mentor de negocios. Y el día de hoy, a través de mis 20 años de experiencia, te quiero platicar algo sumamente interesante. Por eso estoy aquí con Alex el día de hoy, ¿Qué tal? ¿Qué porque tal? vamos a platicar acerca de un tema fabuloso. Pues gracias Enrique por invitarme aquí a este podcast, es un honor y hoy vamos a aprender bastante. El tema que tenemos hoy es idea de negocio, ¿verdad? Ideas de negocios, así es. Y bueno, pues como todos los emprendedores saben, en algún momento de la vida te llega esa idea que quieres poner en práctica, que quieres llevar a convertirla en un verdadero negocio con diversas ideas. A veces puede ser para mejorar tu calidad de vida, a veces puede ser para ganar más dinero, a veces puede ser para concretar un proyecto que siempre has soñado, pero en el camino hay muchos inconvenientes que hay que ir sorteando. De hecho sí hay problemas y creo que uno de los principales problemas es que tienes la duda si esa idea de negocio va a ser viable o no. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo ves si una idea es viable y que va a tener éxito y cómo sabes que no? ¿Ok? Pues mira, primero hay que entender un concepto bien interesante, que es que los negocios, no hay buenos y malos negocios. Okay. Más bien hay buenos y malos empresarios. ¿Sí? Si tú te fijas alrededor del mercado, tú puedes encontrar negocios de todo tipo. Y dentro de un nicho de negocio, por ejemplo, podemos hablar de ferreteras. Hay muy buenas ferreteras y hay muy malas ferreteras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es quién está atrás. Es la persona, entonces. La persona que está atrás. Por eso yo siempre les digo que el entrenamiento que doy yo a las mentorías no son para la empresa, sino más bien para el empresario. O si lo ponemos en ese punto, ¿tú crees que si Apple hubiera estado en las manos de una persona totalmente contraria a la que era Steve Jobs, no hubiera tenido el éxito? Definitivamente. Ok, eso es interesante. Incluso no lo tienes que imaginar, es una realidad. Ahí están cuántas compañías no se hicieron alrededor cuando empezó el éxito de Microsoft y de Apple, cuántas compañías no trataron de imitarlos y no tuvieron el éxito. Pues de hecho sí, hasta Steve Jobs, cuando lo sacaron de Apple y empezó a caer, creó Next. Y Apple compró Next porque Next tenía mejores innovaciones y mejores computadoras que las que estaba sacando Apple. Y lo trajeron de nuevo, entonces sí es cierto. Así es, también cuántos competidores no compró Bill Gates. ¿Cuántos pequeñas empresas que se quedaban estancadas en un cierto nivel y que preferían rendirse de cierta manera ante Microsoft y decirle, mira, mejor te lo vendo porque yo ya no voy a poder crecer, no voy a poder llegar al nivel que llegó, no Microsoft, sino Bill Gates con la empresa. Y luego también con las ideas de negocio hay muchas personas que, bueno, nacen con la capacidad de ya tener ese financiamiento. Personas grandes han llegado desde cero, desde la nada. ¿Cómo ves el tema del financiamiento? ¿Es importante tener un financiamiento o es mejor conseguir inversionistas, un préstamo? ¿Cuál es la mejor forma de iniciar un negocio? Depende mucho de lo que quieras crear. Para la mayoría de los emprendedores siempre hay una limitante económica. Okay. Incluso para aquellos que pueden tener acceso a recursos, muy probablemente esos recursos pues no son regalados, no están a disposición de poder hacer con ellos lo que se quiera. Incluso en grandes familias de empresarios les hacen préstamos. No les dan el dinero regalado para que inicien su negocio, es un préstamo y hay que pagarlo de regreso. Sí. Pero para la mayoría de los empresarios el captar dinero es una actividad que pueden hacer a través de dos formas. La primera forma es a través de un empleo. La mayoría de las personas inician en un empleo y de ahí pueden ir generando un ahorro que les permita potencializar su negocio en el futuro. Yo tenía una idea muy basada en eso, pero yo tenía la idea de que a fuerza tenías que tener un empleo que te enseñara algo o que te diera habilidades que tú vayas a necesitar en el futuro para tu idea o para crear un negocio. Porque a lo mejor vas a agarrar el trabajo que se te presente a la vuelta de la esquina, pero 2 cuadras más adelante, a lo mejor ya, aparte del trabajo, te van a enseñar a cómo manejar lo que tú quieres. Así es, la experiencia es fundamental. Alguna vez uno de los mentores que me estuvo dando asesoría a mí, me platicaba que una de las herramientas que más se recomiendan en las altas esferas de negocios es tomar un empleo antes de emprender. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver la realidad de las cosas.
Y estos empleos los debes de buscar en empresas pequeñas. Ok. Empresas pequeñas porque ahí es donde encuentras la realidad de lo que vas a vivir tú cuando emprendas. Sí, cierto, porque no empieza siendo grande. Así es, y si entras a trabajar en una gran corporación donde ya todo está estandarizado, donde todo funciona muy bien, donde hay procesos, donde hay jerarquías amplísimas, dos cosas pasan. Uno, no alcanzas a ver todo lo que pasa dentro de la empresa, y dos, todas las soluciones ya están puestas. Entonces no tienes que pensar mucho, entre comillas, para poder encontrar las soluciones. En cambio, en la pequeña empresa ves todo. Ves cómo batalla el departamento de administración con los pagos, ves cómo se generan problemas con los clientes, ves cómo hay problemas en la operación del negocio, ves cómo se resuelven las situaciones en el día a día, ves cómo se generan esas planeaciones a corto, mediano, largo plazo que muchas veces no se cumplen porque hay diferentes situaciones. Entonces puedes alcanzar a ver todo y en ese aprendizaje además puedes ir ahorrando dinero para iniciar tu propio proyecto. Ahorita hablabas de problemas y yo creo que uno de los principales problemas a los que se enfrenta cualquier persona cuando quiere empezar algo es cómo lo voy a vender. Debes de tener un plan de venta, ¿no? Claro, eso es definitivo. Fíjate que conozco muchas personas que han puesto negocios y lo último que piensan es en el tema de las ventas. Okay. Se preocupan por poner, por ejemplo, te voy a platicar el caso de una persona que yo conocí que puso un restaurante. Se preocupó por conseguir un buen local, se preocupó por tener todo el mobiliario, se preparó para equipar la cocina, para capacitar al personal, para tener las mejores recetas, para tener la mejor marca, el producto, el branding, todo eso. Y el día que abrió el negocio no había un solo cliente que se parara ahí. Pues no creo expectativa, no vendes nada. No vendes nada, entonces ¿de qué sirvió todo ese esfuerzo y todo ese dinero que se colocó? Que estábamos hablando ahí de más de $1,000,000 pesos. ¿De qué sirvió si no hay clientes que te compren? Eso 100% real. Esa es una tragedia muy común que le pasa a los empresarios novatos porque no están enfocados en lo verdaderamente importante de tu idea de negocio. Para mí, ¿qué es lo importante? Son dos cosas. Uno, tener un producto de calidad que le pueda servir a un nicho de mercado. Y dos, que tengas un sistema de cómo lo voy a comercializar. ¿De qué manera voy a llevar ese producto a mi cliente? Y esto deberá ser sencillo y fácil. Pues de hecho, esto es cierto. Hace días platicábamos, te comentaba que alguna vez una persona me dijo: puedes ser el mejor editor, camarógrafo del mundo, pero si no te sabes vender, no te sirve absolutamente de nada. Así es, hay muchísima gente muy talentosa para operar el negocio, pero no para vender el negocio. No para venderlo. Y ahí es donde hay gente que dice: yo soy muy buen fotógrafo, entonces voy a poner mi estudio de fotografía, pero no saben vender. Hay gente que es especialista haciendo páginas web, pero no las saben vender. Hay gente que es especialista reparando equipos de cómputo, ponen su taller de equipo de cómputo y no le pueden vender a nadie. Porque no saben vender. Porque no saben vender. Entonces, lo primero que tú tienes que estar observando es cómo voy a generar ventas. Porque en las ventas está el dinero y sin dinero, pues no hay negocio. No hay nada, no hay negocio. Con las ventas viene, obviamente, también el cliente. Mucho del marketing hoy en día habla de que tienes que tener un cliente ideal, tu nicho. ¿Tú crees que esto es cierto? O sea, que a fuerza tienes que tener un nicho o un cliente ideal. Creo que sí. Es mucho más fácil si tú entras a un nicho específico. ¿Por qué? Porque al momento de hacer tu estrategia de marketing, cuando estás hablando al público, es mucho más fácil hablarle a un nicho en específico que hablarle a todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás vendiendo laptops. ¿Sí? Y tú sacas un anuncio que dice: vendo laptops. Es un anuncio súper general para todo el mundo. ¿Sí? Pero, ¿qué tal si tú te especializas en vender laptops para mamás que trabajan? Y sacas un anuncio que dice: si tú eres una mamá trabajadora, tengo la laptop para ti. Va a ser un anuncio mucho más poderoso que si tú le hablas a todo el mundo. Y es más probable que esa mamá se identifique y diga: pues yo soy una mamá que trabajo, yo necesito una laptop, entonces él es el que me puede ayudar a resolver este tema. Aunque sea la misma laptop que le vendes a todo el mundo, si haces todo tu marketing, todo tu branding hacia esa mamá, entonces funciona más. Así es. Tienes que escoger tu nicho. Por ejemplo, ahorita hablábamos del caso de Apple. Apple hizo un segmento, un nicho súper específico. Para empezar, sus precios son más altos. Entonces descartas a todos los que buscan barato.
Si tú buscas barato, no eres un consumidor de Apple. 100%. ¿Sí? Y en segunda, se enfocó mucho en el diseño, en que estuvieran bonitos los equipos, ¿no? Las micas de metal, con la manzanita muy bonita. Pues de hecho fue la primera laptop en ser ovalada. Hicieron una laptop ovalada de colores, me acuerdo muy bien, la iMac se llamaba, ¿no? De colores azules, rosas, verdes. Entonces estaban enfocándose a un nicho. Algunos negocios, algunos emprendedores se enfocan mucho en crear un plan, una hoja de negocio que diga todo lo que tiene que hacer, pero ha habido casos de éxito, en muchos libros lo mencionan, que la mejor forma es empezar ya y con eso ir acoplándolo todo. ¿Qué tan bueno es tener un plan y qué tan bueno es, pues bueno, iniciar y luego ya ir acoplándolo todo? Mira, desde mi punto de vista son dos factores. Ok. Un factor es que tengas la idea muy clara. Y eso lo puedes plasmar en un documento que le puedes llamar plan de negocios, proyección financiera, estrategia corporativa, como tú le quieras llamar a ese documento, pero la idea tiene que estar muy clara para saber qué es lo que estás buscando. Okay. Sin embargo, no importa qué tan completo esté ese documento, si tú no llegas a la acción, no va a pasar nada. Y cuando llegas a la acción te das cuenta, y el 90% de los casos es así, que lo que tú proyectaste en el papel no se da en la realidad. Ok, no tenemos el control total de todo esto. No puedes controlar desde un papel todo lo que va a pasar. No, claro que no. Porque cuando empiezas a operar te das cuenta que hay cosas que no consideraste. Te das cuenta que hay cosas, que hay, por ejemplo, oportunidades que no estás aprovechando. O te das cuenta de que el dinero que necesitabas era mayor de lo que tú habías considerado en tu papel. Ok. Entonces es un balance de dos cosas. Una, tener el papel muy claro con la idea general. Por ejemplo, ahorita decíamos, voy a vender laptops para mamás. Esa es mi idea general. Y sé que me cuestan tanto y la puedo vender en tanto y puedo ganar tanto. Mis canales de marketing serán este y este. Entonces empiezo, compro mis primeras laptops, hago mis anuncios y a lo mejor me doy cuenta que 2 de esos 3 anuncios no funcionan. Entonces en ese momento tengo que ajustar y cambiar. O tal vez me doy cuenta que me están llegando personas interesadas, pero cuando les ofrezco la laptop me dicen, no, es que yo buscaba otra cosa. Es que yo buscaba una laptop con diferentes características. Es que yo quiero la laptop que se hace tablet. Y a lo mejor eso yo no lo tenía pensado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir ajustando en el camino. Pues de hecho hay un caso, y ahorita pues es la empresa más grande de todas, Amazon. Amazon inició vendiendo libros y su idea principal era solamente vender libros. Se enfocaron en ese nicho y ahorita Amazon no vende más que todo. Ahorita vende absolutamente todo, claro. ¿Por qué? Porque iniciaron con una idea muy clara que era vender libros a través de internet. Empezaron a trabajarlo y de repente empezaron a ver que había otras cosas que fácilmente se podían integrar a su plataforma y se dieron cuenta también que podían invitar a otras personas a usar su plataforma sin que ellos participaran directamente en la operación y ahí se fue creando un monstruo de compañía que hoy es pues la del hombre más rico del mundo, ¿no? Así es. Oye, pues muy completo el episodio de hoy. Gracias Alex, ojalá que... Gracias a ti por toda esta información. Que esta información les sirva muchísimo y que puedan aprender todo lo que puedan acerca de negocios para que tengan éxito en cada emprendimiento que realicen y si ya tienen un negocio, pues que lo puedan llevar al siguiente nivel. Ok, das mentorías y todo el rollo, ¿verdad? Para que te podamos seguir ahí en redes sociales, Domina Group. Así es. Enrique Escamilla Cantú en Facebook. Así es, lo van a encontrar ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en nuestra página de internet dominagroup.com y prepárense porque viene un proyecto nuevo que estamos armando aquí. Claro. Precisamente hoy en la mañana estamos trabajando en esa parte y la verdad es que está padrísimo porque vas a poder acceder a una clase totalmente gratis, pero no te quiero adelantar, lo estarás viendo por ahí en redes sociales, síguenos en Facebook. Ya está. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, Alex. Nos vemos en la próxima. Esto fue Negocios Explosivos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Síguenos a través de los medios de podcast para que puedas tener toda la información y te conviertas en un verdadero experto en materia de negocios. Saludos.